Cristóbal, Hola, Ana ¿cómo María. estás? Continuamos nuestra conversación sobre la cartografía antropológica, pero vamos a abordar un tema distinto que tú desarrollas acá y que tiene que ver con el siglo pasado, el siglo XX, tiene que ver con la contemporaneidad, y hay una diferencia en las concepciones antropológicas que ya comentamos, son estas 12, ¿cierto?, en las que cada una de ellas se seguía desde una concepción epocal, desde una mirada, que podríamos decir desde el desarrollo de tu libro, ficticia de la linealidad del tiempo, en donde, como tú lo dices, cada una implicaba saltar una liebre, saltar de una a otra. Pero llegamos al siglo XX con un resabio de concepciones, con un montón de miradas, de espejos, como tú lo desarrollas, ¿cierto?, que están todas interactuando, desde las cuales empieza a desarrollarse una nueva comprensión del ser humano, que por un lado tiene una manera que puede ser insensata, porque empiezan a desarrollarse concepciones que solo se afirman en las respuestas, y que eso hace, por ejemplo, que aparezca un relativismo, una cierta abulia ante el asombro, en donde la base está solamente centrada, perdón, en las respuestas, pero que por otro lado, y por eso es que yo he dicho en otras instancias de esta conversación que tu libro no va hacia la derrota, por otro lado, esto también implica una nueva dinámica. De hecho, implica la posibilidad de que en este convivir de todas las concepciones antropológicas detrás, digamos, que han ocurrido, que son las que vimos y que son las de la oficialidad de la historia occidental, en este convivir puede aparecer una manera más lúdica, más dinámica de crear concepciones. Entonces, tú abordas 6 concepciones que surgen desde el siglo XX, que ya no son el saltar una liebre, que tal vez también explícalo por favor ahora, y que podríamos comentar en esta ocasión, en qué consisten esas concepciones y su diferencia con lo anterior. Claro. Bueno, son concepciones antropológicas llamadas paralelas, ¿ah? Versus las concepciones antropológicas y histórico-filosóficas, ¿no? Que son esas 11, digamos, ¿no? Por decirlo así, que atraviesan la historia desde el Homo sapiens para acá, digamos, ¿no? Hasta, digamos, el ser humano frágil actual, digamos, ¿no? Y considerando una concepción antropológica futuro que es la del ser humano consciente. Estas concepciones antropológicas paralelas, ¿no? Son, por decirlo así, las que recogen, ¿no? La discusión que hay en cada época, y en este caso la discusión del siglo XX, ¿no? Como que hay un bullir de muchas concepciones antropológicas que están pugnando entre sí, ¿no? Y desde mi punto de vista, que puede ser naturalmente muy controvertido, muy discutible, esa es la propuesta que hago, digamos, ¿no? En realidad lo que nos interpreta epocalmente, principalmente, yo diría, el ser humano frágil y que tiene principalmente apoyo en Ricoeur, en Bátimo, en Baudrillard, en el discurso posmoderno, ¿no? ¿Ya? Pero hay otras 6, digamos, ¿no? Que han jugado un papel muy significativo en el siglo XX, digamos, ¿no? A saber, bueno, podríamos partir un poco cronológicamente, tal vez, digamos, ¿no? Y hablar primero, digamos, ¿no? ¿Cierto? Del ser humano como persona, ¿eh? De Max Scheler, porque esa surge como entre la obra de Scheler, digamos, ¿no? La ética, el formalismo en la ética y la ética material de los valores entre 1914 y 1917. O sea, fíjate tú, plena Primera Guerra Mundial, digamos, justamente ese periodo. ¿Eh? Luego, diríamos, la del animal simbolizador de Ernst Cassirer, que surge en 3 tomos entre 1923 y 1929. ¿Eh? Luego la del Homo Ludens, ¿no? De Johan Huizinga, el filósofo holandés Huizinga, ¿no? De 1937, ¿no? Luego la de El ser humano como carencia, ¿no? De Arnold Gehlen, que tuvo inicialmente así una cercanía con la escuela de Frankfurt, ¿no? Y que surge en 1940. ¿Ah? Eh, por último, el testigo del ser, digamos, ¿no? Que sería hoy en fin, que viene a surgir como en 1955 en un seminario, pero recién se publica eso, digamos, esto, ¿no? En 1979, que es la obra eh, Fenómenos fundamentales de la existencia humana. Y esta es verdaderamente la última, digamos, ¿no? El ser humano como buscador de sentido, ¿no? Que tiene que ver con el libro El hombre en busca del sentido
psiquiatra austríaco Viktor Claro. Frankl, y que surge por allá por, ¿cuándo es eso? Como por los Cuando, después de 90 o Auschwitz. tal vez los 80 incluso, digamos, ¿no? ¿Ya? Y yo mismo, digamos, he escrito también un libro sobre el sentido, digamos, ¿no? Que se llama un poquito distinto a la búsqueda del sentido, digamos, ¿no? Donde hago una propia propuesta de cómo entender el sentido principalmente existencial. A propósito del sentido, también juega un papel en relación a lo que tú decías, digamos, ¿no? Porque diríamos que como tú hablabas de pregunta, en este caso la pregunta por el sentido, y respuesta, ¿no? A propósito justamente del sentido, digamos, ¿no? El juego erótico, por decirlo así, que hay en la relación entre pregunta y respuesta, en que toda pregunta siempre está anhelando una respuesta, y a veces la respuesta es tan grande como sucede también en las relaciones humanas, digamos, ¿no? En que el hombre anhela la respuesta a la mujer y la mujer, digamos, no la respuesta del hombre, digamos, no respuesta en el sentido más amplio de la palabra, digamos, ¿no? Y de pronto esas respuestas son tan grandes, digamos, ¿no? Que le puede ocurrir, digamos, ¿no? A la mujer o al hombre que quedan como aplacados, digamos, ¿eh? Por la omnipresencia del otro, por decirlo así, digamos, ¿no? Como que le viene a resolver los problemas, ¿cierto? Como que su camino queda trazado, ya no es el camino de ella o él, ¿no? ¿Cierto? Porque uno u otro se impuso, una cosa así, o sea, un poco como quien tiene la sartén por el mango, ¿no? Y con las concepciones antropológicas pasa lo mismo, las respuestas son tan ingentes, la del Homo sapiens, del animal racional, del Homo viator, que la pregunta queda postergada, y particularmente la pregunta por el sentido. ¿Y por qué la pregunta por el sentido? Porque en realidad cada concepción antropológica también está respondiendo, te fijas tú, al sentido de por qué estamos aquí. El Homo viator, como no, porque tiene que ver con la salvación, con Dios. El animal racional, porque la apuesta es por la razón. El ser humano como centro, porque tiene que ver con el antropocentrismo. Te fijas tú, el ser humano activo, porque entonces la apuesta es por la acción, ¿no? Y la transformación de la naturaleza y la sociedad, ¿no? Entonces, ahora, como tú me preguntabas también por eso de cuando salta la liebre, digamos tú, bueno, eso como metáfora, digamos, ¿no? Como un dicho así, digamos, ¿no? Popular incluso, digamos, ¿no? Es muy, muy decidor, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con eso que también analizamos en alguna oportunidad de cómo cada una de estas concepciones antropológicas, histórico-filosóficas, ¿no? Se constituye como una suerte de bóveda, así, ¿no? Así como se concibió en el medioevo y en la antigüedad, digamos, ¿no? El cielo estrellado como una bóveda, digamos, ¿no? Incluso, ¿cierto? En parte remite eso a la Biblia, ¿no es cierto? O sea, como que esta bóveda tiene unos hoyos y detrás de estos hoyos, que serían las estrellas, está la luz divina. Te fijas tú un poco esa representación. Entonces, claro, cada una es una bóveda, digamos, ¿no? Pero no vemos más allá de la bóveda. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, ¿cuándo salta la liebre? ¿Ah? ¿Cuándo aparece una nueva, digamos, ¿no? Que hace que, de alguna manera, esto que nos está sosteniendo se desmorone, pero no se desmorona del Ujú. todo. ¿Te Claro. fijas? Y de pronto se constituye una nueva bóveda que va a ser la bóveda, te fijas tú, del ser humano singular, del ser humano volitivo, qué sé yo, eh, te fijas Activo. tú, el ser humano frágil de nuestra época, digamos, ¿no? Claro. Ahora, Mm, el tema es que dentro de ella ocurría este romper una bóveda, abrir otra, y por eso tú pones el tema de saltar la liebre, pero lo que ocurre en el siglo XX es que hay que saltar muchas liebres a la vez, porque como tú dices, este pasar de una concepción a otra no implicaba tampoco que la otra desapareciera. Y en el siglo XX encontramos la acumulación de todas estas concepciones en donde se enfrenta, claro, primero desde la pregunta, perdón, desde la respuesta, pero en la pregunta hay que preguntarse como por todos estos otros conceptos anteriores. Y lo que hace cada una de estas concepciones paralelas es como que aguarle la fiesta a la otra. mm. Entonces, Claro, pero es, digamos, ¿cómo decirlo así? Digamos, ¿no? Una apuesta que yo estoy haciendo porque la que se impone es la del ser humano frágil. ¿Te fijas tú? Porque en algún momento el ser humano frágil también entró en esa competencia. ¿Te fijas? En realidad remite particularmente al libro de Ricoeur, digamos, ¿no? De los años 80, digamos, ¿no? Que se llama Finitud y Culpabilidad, ¿no? En que es un libro como unas 800 páginas, digamos, ¿no? En que las primeras 200 desarrolla la antropología filosófica del Homo labilis, ¿no? Y este Homo labilis o el sujeto débil ¿cómo se llama?, de Bátimo,
Bueno, yo prefiero hablar del ser humano frágil, ¿no? Somos como un paquete, así como los paquetes que se envían así en las encomiendas, digamos, que se pone frágil. Y frágil porque no somos capaces de resolver nuestros problemas. Calentamiento global, globalización, digamos, ¿no? El capitalismo y demás, digamos, ¿no? Nos quedamos con los brazos cruzados, ¿no? Y a lo mejor estamos al borde de un precipicio, si ese es el tema, ¿cierto? Que se nos viene encima, o sea, nos abruma cada vez más. Bueno, iniciando nuestra exploración, digamos, ¿no? Bueno, siguiendo ese mismo orden como la fui presentando, que es como un orden cronológico, digamos, ¿no es cierto? Eh, ¿Cierto? El animal simbolizador de Casir, es decir, Casir, este que fue profesor neocantiano en la Universidad de Hamburgo, ¿cierto? Uno de los principales neocantianos de su época, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces apuesta por el símbolo, es decir, de cómo, te fijas tú que es muy decidido, digamos, ¿no? Que la especialidad del humano es simbolizar. Y de hecho él distingue entre Ausdruck, que sería como expresión, Darstellung, que sería exposición, ¿no? ¿Te fijas tú? O sea, expresión, exposición, Darstellung, ¿no? O también incluso Darstellung podría ser exhibición, exposición o exhibición, y Bedeutung, que sería significado. Entonces ahí se van ubicando, te fijas tú, desde el mito hasta la ciencia y pasando por el arte. Te fijas tú, porque por lo que se refiere a expresión, el mito, te fijas Claro. tú, ¿no? ¿Ah? Pensemos en las distintas mitologías, digamos, ¿no? El Homo sapiens, ¿cierto? Particularmente, ¿no? Lo que se refiere a Darstellung, la exposición, la exhibición, digamos, ¿no? Bueno, el arte, las formas de arte, su representación, Ujú. ¿no? El arte representacional, digamos, ¿no? ¿Ya? Eh, y en lo que se refiere a Bedeutung, ¿no? Principalmente la ciencia, ¿no? Entonces resulta que, y eso es muy provocativo, digamos, ¿no? Y tiene mucho que ver con Nietzsche al mismo tiempo, ¿no? Y él está influido por Nietzsche en este punto, ¿no? De que en realidad lo que hace el hombre es simplemente no solo interpretar, sino simbolizar. Y que la propia ciencia estaría emparentada, te fijas tú, con el mito, ¿no? O sea, por eso Claro. que digo que es particularmente provocativo. En cuanto a, digamos, al ser humano como persona, que en realidad, claro, el que había tratado primero, porque hablé de la cronología e inmediatamente no la respeté, digamos, ¿no? Porque entre 1913 y 1916 y lo otro de la obra, digamos, la filosofía de las formas simbólicas, digamos, ¿no es cierto?, de De Casire casi. entre 1923 y 29. Pero como son paralelas, Claro. Bueno, pero en el caso de Scheler, digamos, no, ¿ya? Eh, es la apuesta, que es una apuesta cristiana, o sea, ahí podemos hablar, obviamente, te fijas tú, de uno de los parámetros de las concepciones antropológicas, que es, te fijas tú, lo que llama amalgama y sinergia. Aquí hay una sinergia con el Homo viator, digamos, ¿no? Lo mismo que hay una sinergia del Homo viator con el ser humano singular kierkegaardiano, ¿no? Aquí también es tal vez incluso más pronunciado todavía, digamos, ¿no? En el caso de Max Scheler, porque el concepto de persona, ese es el punto, si bien es de origen griego y tiene que ver con el teatro griego, de hecho tiene que ver, digamos, ¿no? con las personas personajes. o los personajes, te fijas tú, de la tragedia, Ujú. ¿no? Y que en las representaciones que se hacían, digamos, ¿no es cierto?, de la tragedia ahí detrás de la Acrópolis, en el teatro llamado el Teatro Dioniso, donde se enfrentan en algún momento, por tú, Sófocles con Esquilo, ¿ah? Porque eran certámenes, digamos, ¿no? ¿Cierto? Incluso Sófocles recibe un premio de la ciudad de Atenas y nombrado general, digamos, ¿no? Porque gana el certamen contra Esquilo. Entonces se presentan todas estas tragedias de cada uno que, bueno, han marcado nuestra cultura de un modo muy profundo, pues como no, Edipo Rey, etcétera, ¿no? Entonces, en esas obras te fijas tú, la persona, voy a utilizar aquí algo bien ridículo que es como el celular, te fijas tú, podría tal vez hacer como una selfie, digamos, ¿no? Entonces, claro, va como en un palo, digamos, ¿no? Te fijas tú, entonces esa Ujú. es la persona, ese es el origen, ¿no? ¿Ah? Pero después, como no, ¿ya? Y esto es muy relevante por lo siguiente, digamos, ¿no? Que el cristianismo va a tener, diría yo, como virtud, relacionado con el Homo viator, digamos, ¿no es cierto? ¿Ya? En lo que atañe, te fijas tú, a la constitución
del individuo y su humanización, digamos, ¿no? Va a contribuir a un proceso de una personalización cada vez mayor. claro. ¿Te fijas tú por qué? Que podríamos decir simplemente, bueno, el cristianismo y toda religión, digamos, ¿no? Implican en cierto modo, digamos, ¿no? Como, te fijas tú, sumergirse en la vida interior de cada cual, puesto que, digamos, lo divino, lo que sea Dios y demás, y las principales claves de la existencia, desde la mirada del Homo Viator, las encontrarías en ti mismo. Aquí es muy decidora, digamos, ¿cierto? Te fijas tú esa frase que suele citarse de San Agustín, y se puede observar entonces cómo San Agustín, siglo IV de la cristiana, contribuye a ese proceso de personalización, redi inte ipsum, busca en ti mismo, in interiores hominis habitat veritas, en el interior del hombre habita la verdad, ¿no? Entonces, bueno, eso nos habla del proceso de personalización. Bueno, a eso está apuntando Max Scheler, digamos, ¿no? Con su justamente llamado personalismo, digamos, ¿no? Y que después va a continuar otro filósofo que fue muy leído, digamos, ¿no? En la época en que salían todo el mundo Jacques Maritain, ¿no? Y Munier, ¿no? Munier, digamos, ¿no? También viene a continuar, digamos, ¿no? El personalismo. Y justamente por ello, o sea, no solamente por Max Scheler, sino por esta continuidad, esto que ya resaltamos en algún momento y que es muy interesante, digamos, ¿no? Que es como la sinergia galo-germana, te fijas tú, o sea, como los alemanes son como fundacionales, echan las bases de un nuevo pensamiento, digamos, no sea un Scheler, un Jaspers, un Heidegger, un Nietzsche, ¿eh? Y resulta que después los franceses continúan, pero con la virtud, ¿eh? Y eso es particularmente notorio en el caso de Jaspers, Heidegger y la continuidad que tiene la filosofía de la existencia o el existencialismo, digamos, ¿no? Con Sartre y Camus principalmente, pero lo que hacen los franceses tiene a su vez su virtud, que comienzan a hacer al mismo tiempo literatura y arte con eso, digamos, ¿no? Piensa tú que Sartre destaca mucho, digamos, ¿no? Porque obtuvo el premio Nobel de literatura, y bueno, uno de los cuales que no lo aceptó, digamos, ¿no? Que fue muy recordado últimamente, ahora que se lo habían dado a Bob Dylan, digamos, ¿no? Que se demoró tanto en responder, digamos, ¿no? Da la impresión que iba a pasar una cosa parecida a la que pasó con Sartre. Bueno, desde el origen entre los alemanes y los franceses hubo una concepción ya desde el concepto cultura muy, muy distinta y hay Claro, nociones que van enmarcando el desarrollo de la filosofía también. Ahora, claro, el ser humano como persona también está enmarcado en ciertos valores, valores que también a la vez han ido como abovedando el, claro, el sentido del ser. exacto, Pero la diferencia es que como es una concepción paralela, tampoco queda todo atrapado ahí. Este claro, sentido del ser humano del siglo XX va a ir moviéndose en estas distintas concepciones, pero desde ahí tú haces aparecer un dinamismo distinto y a lo mejor una posibilidad de ir tomando un poco de cada espejo, digamos, porque estos espejos además reflejan otros espejos anteriores. Y ahí claro, está la relación que podemos encontrar en estas concepciones. claro. De hecho, habría que recordar por último también de Scheler, te fijas tú, bueno, estamos resaltando únicamente lo más importante, digamos, ¿no? Ajá. Te fijas tú que escribe, aparte de esta obra que ya citábamos, digamos, ¿no? En que es muy relevante lo que tú estás diciendo, o sea, se trata de cómo el concepto de persona es primordialmente ético, ¿no? Y por eso que en realidad incluso suele citarse la obra esta a la cual nos estamos refiriendo de Max Scheler como ética, simplemente porque el título es tan largo, digamos, ¿no? Que bueno, se dice la ética, refiriéndose a una obra que no se llama así, pero es esa obra precisamente, ¿no? ¿Ya? Y por otra parte, digamos, ¿no es cierto? Está la otra obra que en comparación con la primera prácticamente habría que calificar como opúsculo, digamos, ¿no? Que es el puesto del hombre en el cosmos. Y que yo te diría que ha sido una de las obras más leídas en el siglo XX. El puesto del hombre en el cosmos, una obra pero extraordinariamente bien lograda, digamos, ¿no? En que justamente lo que hace, te fijas tú, Scheller, es como precisar, digamos, ¿no? Bueno, la índole de este ente tan singular, digamos, ¿no? En el cosmos, a diferencia de todo otro ente. ¿Ah? Eso, fíjate que va a influir notoriamente también en Heidegger, porque la concepción del Dasein Ujú. heideggeriano como preeminencia, las preeminencias que tiene el Dasein, ¿cierto? Óntica y ontológica, digamos, ¿no? ¿Cierto? Apuntan exactamente a lo mismo. Y hay que recordar aquí que hubo una amistad muy fuerte entre Scheller y Heidegger. Hay muchas fotos que dan testimonio de eso,
sus encuentros y qué sé yo, digamos, ¿no? Eh, bueno, el Homo Ludens de Huizinga, ¿cierto? Huizinga es una de las obras que a mí más me ha fascinado, digamos, ¿no? Que más me ha transformado, digamos, ¿no? ¿Ya? Debo reconocer que en realidad primero descubrí a Roger Caillois, que también es fascinante, digamos, ¿no? Y Caillois, respecto al tema del juego, absolutamente influido por Huizinga, digamos, ¿no? Huizinga escribe esto en 1937 y más o menos 20 años más tarde está escribiendo Los hombres y los juegos, ambas publicaciones del Fondo de Cultura Económica. Roger Caillois, el sociólogo, ¿no? Y Huizinga, que fue además, recordemos de Huizinga que fue un hombre muy valiente, digamos, ¿no? Él fue rector de la Universidad de Leiden en plena época del nazismo y en algún momento, digamos, hay una delegación académica nazi, ¿no? Que va a visitar la universidad, digamos, ¿no? Y, y entonces, no sé si fue una prohibición definitiva o simplemente que hubo muchas restricciones que puso el rector, porque obviamente le parecía como aberrante, digamos, ¿no? De que recibir esta delegación, él como rector y todo lo demás, digamos, ¿no? Y bueno, y era tal el poder que tenían los nazis, digamos, ¿no? Que consiguieron, digamos, ¿no? Expulsarlo de la universidad, digamos, ¿no? Recluirlo, encerrarlo, encarcelarlo, digamos, ¿no? Y, y al poco rato murió. En realidad la historia de Huizinga es una historia como un hombre valiente, digamos, ¿no? Y muy triste, digamos, ¿no? ¿Cierto? Nos hace recordar también tantas historias de nuestro país, ¿no? ¿Cierto? Yo tenía, por ejemplo, fíjate, muchos prejuicios, digamos, ¿no? ¿Ah? Respecto de Jorge Baradit, ¿ah? Con su historia de Chile, los dos tomos que han publicado. Y ahora en estas vacaciones de verano, digamos, ¿no? Me desprejuicié y lo leí y quedé fascinado. El tipo realmente es magnífico. Independientemente de que la bibliografía, digamos, ¿no? Como se diría hoy, vale callampa. ¿Ah? Y En hay un términos ataque a la científicos, persona. ¿ah? Es falaz jugar desde ahí nomás. Ataque a Es la claro. persona y no ver Es claro, el pero desarrollo. lo que él hace, digamos, ¿no? Y entonces, claro, ahí vienen muchas historias de la dictadura, como la de esta alemana y ahí de la venta sexy, que eso ha aparecido últimamente en las noticias. Esa casa ahí en Macul que le llamaban también la discoteca, digamos, ¿no? Y la llamaban así porque con la música de la época de Sandro y no sé quién más, digamos, ¿no? El Puma o algo así, digamos, ¿no? ¿Cierto? Torturaban. Te fijas tú porque no se escuchara. Entonces, por ejemplo, ahí viene el caso de la Ingrid Olderock, una alemana, pero una bestia, ¿no? Y el tema es que el MIR ahí, Raúl Castro y Carlos Brut, digamos, ¿no? Justo en la esquina de Coventry con Baden, digamos, ¿no? Le disparan incluso un tiro en la cabeza. No logran matarla, digamos, ¿no? Y la mujer en la calle, lo único que hace es estar gritando todo el rato, la caja con el papagayo, la caja con el papagayo. Y lo escuchan los testigos, los vecinos, y qué sé yo. Bueno, le sacan las llaves de la casa, entran y se encuentran con la caja con el papagayo, van a la célula del MIR, abren la caja y era toda una información que esta alemana había recuperado, te fijas tú, de acá la venta sexy y todo lo demás, digamos, ¿no? Para enviarla a la República Democrática Alemana. O sea, más encima era doble Hermoso. agente. Bueno, eh, en fin, bueno, una pequeña digresión. Dentro de esta narración. Sí, Bueno, es como fuimos llegando también al siglo XX a partir de la linealidad histórica del mundo occidental que implicó también en ciertas organizaciones concretas, políticas, económicas, basadas también en ciertos ideales que implican el desgajar el ser humano de una pertenencia total, que implican la idea de progreso, por ejemplo, este ser humano que va creando ciertos sistemas en pos del progreso, pero que termina también destruyendo a la humanidad al mismo tiempo. Y, y es desde donde estamos mirando para ver qué ocurre después. Así que tenemos que seguir mirando estas concepciones antropológicas para poder ir clarificando hacia dónde vamos.